Y soy de los que creo que la base del éxito de todo esto se apoya en dos patas firmes. En ese grupo, que siempre nos dijimos las cosas de frente, y en estar todos convencidos, absolutamente todos, algunos con más incidencia, otros con otros, de que esto podía caminar si nosotros reflejábamos exactamente lo que veíamos en el campo. Bueno, Carlos de Freitas, de la firma Carlos de Freitas y Compañía, fundadores del Plaza Rural. Un montón. La verdad que fue como si fue generando la idea. Esto arranca un poco. Nosotros, la mayoría de Plaza Rural, yo no me acuerdo si eran 9, 10 firmas, hicimos nuestro debut en remate por pantalla con la Hereford, con la famosa pantalla ganadera Hereford. Y bueno, y por distintos motivos, después de eso, que fue un éxito, nacieron los remates por pantalla en Uruguay. Todo el mundo decía que estábamos locos. Y bueno, ahí juntábamos gran pantallas de 40, 50.000 reses. Bueno, y con ese ejercicio, un grupo de escritorios, empezamos a generar reuniones porque nos damos cuenta que teníamos que, o nos parecía que teníamos que crear nuestro propio consorcio. Y esto, explicarlo es muy corto, pero duró, yo me acuerdo, no sé si me equivoco, pero un año de reuniones. Las reuniones eran en la Cámara Mercantil, muy divertidas, me acuerdo, pero se laburaba en serio. Esto fue mutando, ¿no? Este proceso fue mutando. La idea empezó por un software que ahí donde se incrustaron unos argentinos que al principio estaban con nosotros. Y bueno, y mirá lo que mutó. Pero yo creo que lo bueno, ¿por qué destaco esto del año de reuniones? Que ahí es donde se empieza a generar el grupo. Porque si tú lo analizas bien, somos 15, 14 firmas que competimos entre nosotros. Y bueno, y ese era el gran desafío. Y bueno, y yo no veo que esto hubiera tenido éxito si no generábamos un grupo, ¿no? Porque, te repito, somos firmas en definitiva totalmente competitivas en un mercado chico. Bueno, y soy de los que creo que la base del éxito de todo esto se apoya en dos patas firmes. En ese grupo, que siempre nos dijimos las cosas de frente, y en estar todos convencidos, absolutamente todos, algunos con más incidencia, otros con otros, de que esto podía caminar si nosotros reflejábamos exactamente lo que veíamos en el campo. O sea, el grupo de inspectores que se generó, el informe era muy importante, porque bueno, el productor leía en un papel, creía en eso. La imagen está comprobado que se ve un poco, pero lo que más importa es el comentario. Bueno, eso se fue dando, por supuesto, en 25 años, imagínate, pasaron de todo. Yo creo que de la manera del grupo, por eso vuelvo al grupo, de la manera que se trataron los temas, con la madurez que se trataron, los lindos y los no tan lindos, ¿no? Creo que nos fortaleció y bueno, y hoy estamos viviendo esta linda realidad de una excelente herramienta, porque yo considero que es una excelente herramienta, que ha aportado a la ganadería mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que nosotros creemos, y bueno, que está cumpliendo 25 años. En lo personal siempre sentí que llegó para quedarse, pero bueno, entiendo tu pregunta. El inicio, cuando el tema de las tosas, vimos que era una herramienta muy importante, porque bueno, cumplía su función, no podía haber concentraciones. Y después, por más que hay que decirlo, esta herramienta también tuvo gente en contra, mucha gente en contra gente de peso en el mercado que no le servía que se supiera tanto del mercado, ¿no? El Uruguay de antes, que no estamos hablando de 200 años, 25 años para atrás nomás, era un país chico, pero donde la falta de información generaba oportunidades. Y vaya, oportunidades importantes, estoy hablando en el rubro ganadero.
en el comercio del ganado. Y bueno, y esto era una herramienta que venía a plasmar, a cristalizar todo. La mayoría de los negocios se hacían al bulto del Uruguay, no se hacían alquilaje, todo al kilo, con informes. Los ganados preñados vienen con toda la información, aparte del certificado de preñez, información de dentición, información de qué estado de gestación tienen. Eso no existía y bueno, y eso trajo mucha transparencia al mercado que a mucha gente no le sirvió. Y bueno, y esa gente se nos puso en contra en un momento. Bueno, cuando sorteamos ese momento, en lo personal me di cuenta que era una herramienta que era muy difícil de voltear y que había venido para quedarse. No, acá hubo mucha gente que trabajó muchísimo. Te diría que todo el mundo a su manera y de su capacidad aportó. Siempre en un grupo hay personas que se destacan por echar para adelante. Y bueno, y el haber sido presidente para mí era, la verdad que no tenía nada de ganas en ese momento, una etapa de mi vida que no tenía nada de ganas, pero era como una obligación, porque había que reconocer un conjunto de personas que habían dejado la vida y en definitiva estaban trabajando para todos. Y bueno, entonces la verdad que consideré que era una obligación aportar lo que yo pudiera de la mejor manera posible, porque entendía que durante muchos años un grupo muy importante de personas me había brindado a mí también oportunidades. Y bueno, en base a eso fue lo que mi actuación. Pero hay como el grupo puntero, lo que generó en Plaza Rural es como un legado que es casi una obligación de no integrar una directiva solamente para calentar un sillón o para hacer notas por radio, sino que hay que generar ideas. O sea, hay un desafío enorme que Plaza Rural evolucione constantemente. Unos los hacen con más éxito, muchas veces el trabajo de otras directivas cristaliza en directivas siguientes, pero no importa, lo importante es que Plaza Rural ha tenido eso lo han impregnado las personas que si se quiere, estuvieron al inicio, al frente de este grupo. Bueno, van a decir que estoy loco, pero yo soy un convencido de que parte del avance genético que ha tenido el país estos últimos 20 años, Plaza Rural como pantalla principal, ¿no? Como líder, como pantalla líder, que lo somos y que bueno, y que es una responsabilidad. Porque bueno, es la oportunidad que tú tenés de ver por el sistema de comercialización y por lo que hablábamos anteriormente, lo que ha clarificado el mercado, las bondades genéticas de los ganados y de los lotes bien hechos se destacaban. Y tú tenías la oportunidad de ver en 1 o 2 días 20, 30, 40 mil reses todas juntas donde podés evaluar, que antes en los negocios particulares no se sabe, los locales de ferias están repartidos en todo el país, acá vos ves todo, entonces se empezaron a destacar y la gente empezó a ver lo importante que era integrar genética, porque en los remates por pantalla las diferencias eran importantes. Entonces yo soy de los que digo de que Plaza Rural hizo las pantallas, Plaza Rural como líder hizo un aporte importante al mejoramiento genético del país. Sabes que no soy muy bueno para eso, pero no, creo que te vuelvo a repetir, creo que hay una cosa que es el ADN de Plaza Rural, que es con ese impulso de renovación y de generación de cosas que tiene, eso está, vuelvo a repetir, está en el ADN del consorcio, es como un bastón que se pasa de directiva a directiva y que quien lo agarra, si no, pregúntenle al presidente actual. Yo nunca creí que iba a trabajar tanto como está trabajando. Te da como una obligación, y eso va a hacer generar cosas. Plaza Rural va a ir acompañando todos los cambios que se puedan venir o que sean necesarios para que, en definitiva, los que hacen esto son los que compran y los que venden. La función nuestra es generar las condiciones para que eso fluya lo mejor posible. Y bueno, ya que... Bueno, que creo que ya estamos cumpliendo la mayoría de edad
que creo que merecemos la confianza, que sabemos que la tenemos, y que no duden que esta empresa, conjuntamente con nuestro socio, que es el Banco República, yo creo que va a seguir generando cosas y acompañando los cambios de un sector ganadero que está tomando un vuelo muy importante, que siempre fue un bastión importantísimo para el país, pero que bueno, que en este momento tiene desafíos muy grandes por cumplir, y yo creo que Plaza Rural va a estar al lado de ellos, acompañándolos en esos desafíos. Porque vuelvo a repetir, se generó y se plasmó un sentimiento de que hay que acompañar y hay que innovar constantemente. Y eso el equipo de Plaza Rural lo tiene. Y los más veteranos lo han contagiado a los que vienen atrás, y yo creo que se está siendo muy absorbido eso. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, agradecido a ustedes y gracias por la entrevista.